Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto para mí, es un placer estar acompañado de un gran amigo, una persona ejemplar, una persona a la cual yo le he aprendido mucho y sé que muchas de las personas de las que seguramente nos están viendo en esta pantalla también han aprendido mucho y han compartido experiencias con esta gran persona, este gran ser humano, Gustavo Vélez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Claro, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Aquí estamos a tus órdenes. Dime. Sí, y bueno, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy, que ya lo teníamos preparando desde un poquito antes. Es un tema que nos pidieron también, que es codependencia. Este tema entra dentro de las relaciones de pareja, entra dentro de las relaciones tóxicas, entra dentro de todo lo que tiene que ver con pareja. Aquí estamos. Bien, codependencia. Cuando me dejo de amar yo y empiezo a amar a alguien más, en ese momento empiezo a entrar a los terrenos y al mundo de la codependencia. Gus, ¿qué es la codependencia y qué características tiene la codependencia? Bueno, básicamente la dependencia emocional, codependencia emocional, pues tienes un patrón psicológico de conductas donde yo asumo la necesidad de poder eh, darle la responsabilidad al otro, básicamente, en donde me vuelvo un proveedor, donde yo aporto situaciones, cedo, permito, doy, dejo mis situaciones personales por atender las necesidades de los otros, pero hay un fin, que no me dejes. Esos vacíos que nosotros tenemos desde la infancia vienen acorazando de affairs, nos vamos acorazando. Coraza quiere decir que vamos estableciendo conductas de adaptación. Esas conductas de adaptación pues vienen a ser a veces poco consistentes, pero que finalmente me ayudan a resolver la situación. Pero que en ese sentido, yo creo que esa es la medida en que yo, o la forma en que yo voy a resolver esa necesidad de afecto. Principalmente viene a ser ese vacío porque en esa relación que yo he establecido con los demás, pues no ha sido del todo satisfactoria. Y entonces, pues eso me genera mi inseguridad. Básicamente, el origen de la dependencia emocional viene a ser relaciones familiares defectuosas, poco nutridas afectivamente, viene a ser una bipolaridad de la mamá, te amo mucho, te quiero mucho, pero te dejo. Y esa parte va haciendo que para que nosotros en ese momento lo podamos resolver, pues no sabemos, pensamos que la vida es así, quizás yo pienso que estoy con la abuela, estoy con el abuelo, estoy con otra persona, y esos vacíos, como yo les llamo, pues finalmente los voy acorazando, los voy envolviendo, de tal manera que para algunos puede ser el evento en ese momento de mi niñez, quizás lo manifieste, quizás no. Me torno en muchas ocasiones, ¿verdad? En la etapa infantil, quizás la demanda de afecto de la mamá cubre ese evento, dando, consintiendo, proveyendo, quizás lo más común es dar juguetes, quizás llevan a algunos lugares por momentos, pero que la figura materna no está presente, la figura paterna tampoco está presente. Entonces, el común aquí viene a ser de una relación familiar poco nutrida afectivamente, poco abastecida emocionalmente, esa red de sostenimiento es inconsistente y bueno, ¿qué pasa posteriormente? Pues bueno, para algunos es inseguridad, para otros puede ser agresividad, para otros tenemos diferentes expresiones de esa sensación de inseguridad. Por instinto natural nosotros tenemos el principio de salvaguardar. El salvaguardar nos va a hacer que nosotros quizás cedamos el terreno para llamar la atención como lo decimos comúnmente, o bien me torno violento, agresivo, grosero hasta cierto punto, pero eso va caminando. El problema, y como todos tenemos un recorrido desde la etapa infantil hasta la etapa adolescente, la etapa de la juventud, llegamos a la juventud temprana,
la juventud media y algunos casos finalmente al adulto mayor. Pero nos hemos dado cuenta que en ese recorrido ha habido algo, malas relaciones personales, una diversidad de parejas, vaya, una diversidad de parejas, una, otra y otra, y en todas han terminado la palabra fracaso. Eso hay que decirlo muy claro, son fracasos. Y le queremos poder, es que no me entiendo, no, fracasaste. Y es el momento de poder decir, ¿por qué he fracasado con una, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con seis? ¿Por qué? Porque no he tenido una relación satisfactoria plena, porque no he tenido esa estabilidad emocional, no tengo trabajo aquí, no tengo trabajo allá, apenas si tengo un empleo, apenas esto, me propongo una meta, inicio y no la termino, inicio un proyecto y no lo termino, o sea, cada vez se retorna más complicado. Y centrándole en la pregunta ni el tema de la relación de pareja, bueno, pues entonces yo me someto, inclusive lo he publicado en el Facebook, porque finalmente hasta dónde puedo amar, pues hasta donde tu dignidad te lo permita, punto. Pero esa parte no la ve el dependiente, no la va a ver y se va a someter, va a callar. Y la palabra que yo utilizo es un proveedor. ¿Por qué? Porque va a proveer de bienestar a los demás con la única salvedad de no sentir el abandono que ya tuve tiempo atrás, el abandono y sentirme solo. Aparentemente puedo reír, regar y decir que voy a salir adelante, pero es la parte maníaca que mi sistema natural me dice para poder salir adelante de algo que me está doliendo. Finalmente la fase maníaca se va a agotar en un determinado tiempo. Y entonces, en ese sentido, ¿verdad? Tenemos a alguien que me explota. La parte, la otra figura viene a ser, al encontrar nuestra vulnerabilidad, asume o es de conductas psicopáticas. ¿Qué quiere decir? Viene a ser calculador, viene a ser mediador, sabe el momento y las situaciones en las que soy vulnerable, sabe de mis ausencias, de mis carencias, y eso él se torna una figura explotadora y que finalmente psicológicamente nos ata a él para atender sus necesidades prioritariamente y no le interesa a él si sufro, no sufro, si pienso, no pienso, si quiero, no quiero. Él finalmente dice, porque tú lo diste, yo no te pedí nada. Y entonces se torna ahí una relación entre una figura con necesidades y una figura que aparentemente tiene el control de la situación y eso es. Y entonces viene una lucha entre un sujeto y el otro, uno por no sentirse abandonado, el otro por mantener el control y se establece una relación de dependencia emocional patológica. Pero a veces pensamos que la vida es así, a veces pensamos nosotros que en ese entorno estamos tan habituados también a todo un recorrido con sufrimientos, con carencias, con ausencias, y pensamos que la vida es así. Por eso es que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. ¿Hasta qué punto viene a ser el detonante? Cuando las resistencias, ese acorazamiento se empieza a fragmentar y entonces empieza a ver la persona dependiente que no tiene ya la facultad para poder restablecer su situación, su integridad, que no le permite, ¿verdad?, poder ser funcional para él mismo, empieza a mostrar situaciones de temor, de inseguridad, y eso le empieza a ser incapacitante y limitante en la funcionalidad de sus relaciones personales. Ese atascamiento que va teniendo en su desarrollo de relaciones personales ya no, ya es insuficiente, de tal manera que empieza a tornarse para él, ahora sí ya evidentemente una personalidad, ¿sí?, de angustia, de preocupación, de desesperación, y bueno, entonces eso empieza a ser incapacitante. Al menos es cuadro que presenta una persona con dependencia emocional para no sentirse en esta condición, delega las responsabilidades en el otro, le finca y dice, pues tú toma la decisión, qué color me puedo agradar, mi vestuario empieza a estar en función de lo que diga el otro, ¿cómo ves? ¿Me veo bien o no me veo bien? Y si el otro le dice, pues no, en lugar del rojo, el verde, va y se pone el verde, cuando él o ella quería el color rojo, por ejemplo. ¿A dónde? La pregunta clásica de una persona dependiente, ¿a dónde quieres ir?
Cuando él o ella quiere estar en algún lugar determinado, pero no tiene el valor para poder decir, quiero ir a tal parte, quiero ir al fútbol, quiero ir, porque sabe que el otro le va a decir, por realmente la mayor de los casos, no quiero. Prefiero quedarme en casa viendo de la televisión y aunque él o ella quiere ir al fútbol, no se atreve a proponerlo. Espera que el otro le diga qué es lo que se tiene que hacer. Si tiene alguna meta, algún objetivo, lo va a poner en tela de juicio para que el otro lo apruebe y le diga si está bien o no está bien. Y las más de las veces el otro que ya es el controlador, es el explotador, le va a decir, pues no nos gusta, vas a fracasar como todos los intentos que has tenido, todos cuantos proyectos has terminado, no sirves, tú para esto no sirves, dedícate a otra cosa menos para esto, vas a volver a fracasar y viene la parte psicológica, punitiva y castigadora, pero el otro o la otra lo sabía de antemano, entonces para no correr ese riesgo de nueva cuenta, mejor le oferta que el otro lleve el control de su vida, de sus acciones, inclusive de sus motivaciones personales. Quiero estudiar así, ¿y para qué? También, entonces, se viene, por eso dice que es un patrón psicológico que desaltera nuestro estado de conciencia, ya se le llama. Y no tenemos conciencia hasta que finalmente viene el resquebrajamiento, viene la fractura, viene la descomposición en todos los ámbitos biológico, psicológico, conductual, emocional, afectivo y de relaciones personales. Hasta que no llegan crisis algunos es cuando pide ayuda al psicólogo y dice, oiga, ¿qué me está pasando? Lo más inmediato cuando hace la narrativa de la historia de su vida, pues es evidente, ¿no? El hecho de poder venir al consultorio psicológico, pues se uno da cuenta de que a veces pospone las citas, de que no, mañana sí, y tengo, a menos que esté en sumamente crisis, entonces como asiste, y los primeros eventos es poder ver el destrabajamiento de la cara, donde se nota la angustia de la paciente, ¿verdad? Masculino, femenino, de no saber qué hacer, qué es lo que está pasando conmigo. Ya me di cuenta que esta relación es tóxica, como utilizan los jóvenes ahora, ¿por qué sigo pegado a ella o a él? Y muchos de los casos decir, ya sé que me controla, ya sé que me manipula. Y la palabra que yo les digo, bueno, ¿y por qué sigue con él o con ella? Y la respuesta clásica, es que lo amo, a todo dar. O sea, mientras tengas esa etiqueta de que lo amo o la amo, le perdonas todo. Este personaje o este individuo con esta dependencia emocional sabe perfectamente bien que no tiene la facultad ya de poder decir basta. No la tiene. Aunque sabe que se está atascando, que se está ahogando en su vida, ya no le es funcional, sin en cambio no tiene el valor ni la consistencia para poder decir adiós. Así es Claro, sencillo. Y entonces entonces, estamos hablando, adelante. estamos hablando, Gus, que en la codependencia la persona va a dejar de pensar completamente en lo que necesita, va a dejar de amarse y va a empezar a fijarse en lo que la otra persona necesita y pues empezar a dar y pues desatenderse a la persona misma. Pues bueno, miren, hay muchas características que ahorita acaba de mencionar Gus. Creo que muchos de los que estamos atentos a lo que Gus está diciendo, ya nos pusimos ahí en cierto lugar, en cierta relación, en cierta situación que se ha presentado en nuestras vidas de esta forma y que como bien lo dijo Gus, no, quizá no se encuentren o no se sepa cómo resolver. Es por eso que quisiera, Gus, que ahorita en tiempos de pandemia, que está pues el estrés a flor de piel, quizá los problemas de ansiedad, de angustia, las personas que estuvieron mucho tiempo encerradas, las personas que están pasando por un duelo en estos momentos por la pandemia, pero que quizás estén agarrando de la codependencia, Gus, para hacerse más fuertes, para hacerse más fuertes, para salir adelante de esta pandemia y pues para de alguna forma después más difícilmente soltarse. Bueno, la pandemia es una causalidad. Este recorrido ya lo traemos desde tiempo atrás. Todos estos síntomas han venido en el mismo recorrido de nuestra vida, ya lo traemos. ¿Y por qué digo causalidad?
porque la pandemia nos hizo hacer un alto. Por eso es que lo identificamos, por eso es que hoy podemos conocer el término con mayor abundancia. ¿Por qué? Porque la pandemia nos hizo hacer un alto y decir, ¿y ahora? Bien, esta parte dice autoestima. Una de las características es la autoestima. Baja. Bueno, hay otra situación. Inseguridad. Eso ya lo teníamos desde antes. Si nosotros en ese proceso terapéutico, el armado del análisis, vaya, nos va a decir, a ver, inseguridad, y empezamos a hacer el recorrido. Podemos tener esa sensación de baja autoestima, nos hace sentir desconfianza, pero hoy a todos nosotros de alguna manera ver lo incapaces que podemos ser, lo impotentes que podemos ser ante un evento que nos desborda lo que pensábamos, lo que teníamos, y eso impactó a nivel de las empresas, eso impactó a nivel de organismos, hoy, o sea, en todos los escenarios impactó. Pero ¿qué ha pasado? Dice, es que se crea ansiedad o se crea estrés. Bien, la ansiedad no es otra cosa que es un desasosiego, una inquietud que genera temor a que lo desconocido. Los medios de comunicación se encargaron de bombardear en la incertidumbre de qué va a pasar. Pero como no teníamos una estructura lo suficientemente para poder contemplar el panorama y poder afrontar. Aquí el problema es el afrontamiento que nosotros, y que es evidente que nuestro proceso de formación escolar no nos dieron las herramientas para muchos de nosotros en cómo resolver los problemas. Tuvimos ya una gran colectividad de seres humanos, digo, donde los cuales no sabíamos qué hacer y vino, por eso digo causalidad, ¿por qué? Porque cuántos jóvenes y cuántos adultos, ¿verdad? Encontraron los caminos fáciles, encontraron los caminos resolutorios, o sea, esto era un reto. ¿Y quién salió adelante? Los que dijeron, a ver, ¿y esto cómo lo voy a resolver? Entonces, ¿qué tiene que ver una escuela? Pues fácilmente, pues porque no se les ha llevado a los niños a resolver problemas de 3 o 4 años, no se les ha llevado a los niños a resolver el problema que tienen de poderse bajar de una escalera, no, todo se les fue dando. Ante este evento de la pandemia, la necesidad nos hizo confrontarnos a nuestra realidad como tal. Como docentes tuvimos que emplear muchas herramientas para poder cumplir el objetivo de los programas educativos. En el trabajo se tuvieron que hacer las adecuaciones correspondientes para seguir funcionando. ¿Y por qué generó la situación de ansiedad? La misma dinámica de la enferma nos hizo crear angustia. Angustia es el temor de qué va a pasar, y si pasa eso, y si pasa lo otro, y si pasa lo otro. Nuestro nivel cultural, nuestro nivel de educación no nos permitió poder tener otra situación más que poder comer lo que los medios de comunicación nos les daban, lo que el contexto estaba. Sí había que preservar muchas situaciones de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta pandemia nos vino a demostrar finalmente que lo que nosotros creíamos, ¿verdad? Que podíamos haber arrancado los secretos de la ciencia, y no fue así. Tuvimos que aprender. ¿Por qué tanto tiempo? La gran ciencia se llevó casi un año para poder establecer una vacuna, porque se tuvo que poner a estudiar o en su momento cuáles eran las fases de reproducción de este virus y poder establecer en dónde se le podía bloquear. Por eso tenemos la vacuna. Nosotros en el ámbito teníamos que desarrollar también estrategias para poder salir adelante, pero si no veníamos, ¿verdad? Veníamos con una dependencia de que un gobierno me lo tenía que solucionar todo, de que un papá me lo tenía que resolver, y que una mamá lo tenía que atender, y que la dinámica de los hijos me decían atención. Toda esa desconfiguración que el momento de la pandemia nos dio, pues bueno, la resultante fue esto. Decía, la ansiedad es una inquietud. ¿Y qué pasa? El primer instinto de sobrevivencia es salir adelante. Eso me llevó a poder establecer un sistema de defensa que se llama estrés. El estrés, nuestras estructuras cerebrales van a generar una alteración en diferentes neurotransmisores, dopamina, serotonina, GABA, adrenalina, acetilcolina, y esa desconfiguración de neurotransmisores hizo la presencia de ansiedad, que es ausencia de GABA, o bien la ausencia de serotonina,
que nos motivara a hacer cosas, no. Y entonces este desequilibrio en función de generó estrés. El estrés genera cortisol y cortisona y entonces eso activa y desgasta, ¿verdad? Porque además el estrés está controlado por el sistema nervioso autónomo de tal manera que él trata de buscar el equilibrio por instinto de sobrevivencia, lo cual fue ineficiente. El hecho de estar en casa y saber, no permitimos en su momento poder llevar a cabo estrategias para solucionar el estrés, acostumbrados a tener poco ordenamiento en nuestras vidas, acostumbrados a hacer ir, venir. Esto tuvo que ser un reordenamiento obligado, pero se tuvo que hacer. ¿Y qué pasa en esa trilogía entre ansiedad, estrés y depresión? Empezamos a tener un continuo entre ansiedad, depresión y ansiedad, estrés y depresión. En esa trilogía estuvimos caminando la gran mayoría de nosotros sin saber qué hacer. La pandemia pudo, este hecho fue pandemia, pudo haber sido un problema económico, pudo haber sido, si todas las empresas laboralmente se cierran, imagínate, ¿qué pasaría si las escuelas definitivamente ya no abren las aulas? Pues muchos de nosotros nos quedaríamos sin trabajo. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, pudo haber sido otros eventos y la pandemia solamente nos puso, nos hizo mostrar lo que en realidad teníamos, de lo que nosotros no teníamos y de lo que aparentemente sabíamos y de lo que en su momento podíamos ascender. La respuesta fue que no estábamos preparados, que lo que suponíamos, sabíamos, no es cierto, y que nuestras relaciones personales eran defectuosas, poco suficientes, poco consistentes, y que la situación de la dinámica familiar tuvo que hacer algunos ajustes. Algunos sí lo resolvieron bien, otros no, pues por la misma situación en que vivíamos, el no poder salir, el estar más tiempo. ¿Qué hacer? Verá, generalmente cuando te decía alguna persona en terapia, es que no sé realmente qué hacer. Bueno, yo les decía, a ver, lo que yo percibo en la dinámica son muchos vacíos que nosotros tenemos. Y el hecho de no saber qué hacer, desde pintar una casa, acomodar los muebles, por ejemplo, el poder reorganizar el mobiliario, por ejemplo, el poder reorganizar mis actividades. Sí podía hacer ejercicio si me paraba yo temprano, ¿verdad? Podía inclusive quitar mis cubrebocas en ese momento. Sí lo pude haber hecho hacer ejercicio, pero no estábamos habituados al ejercicio. Teníamos el ejercicio como un miramiento para poder bajar de peso y modelar la figura, pero no como una situación que me enriquece emocionalmente. ¿Qué pasa con el ejercicio? Lo oxigenamos, y si oxigenamos el cerebro, vamos a generar ese descargamiento de neurotransmisiones y hormonas, y empieza mi cerebro, para no meternos en detalles, a generar ferormonas, y las hormonas nos empiezan a dar ideas, y empezamos a generar otra situación de bienestar. Pero como no éramos muy habituales a hacer ejercicio y únicamente tomábamos el ESPA por relaciones sociales, porque voy al ESPA o porque voy al gym, porque finalmente está el ejercicio. ¿Y qué pasa con los ejercicios al aire libre, donde generalmente te oxigenas? Ahí estás concentrado en un lugar y bueno, para no meterme más en Honduras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy a través de la pandemia? Pues organizarnos. Podemos, dice la ley de la termodinámica, la entalpía, la entropía, son propiedades, ¿verdad?, de la termodinámica, donde dice que la entalpía pues es el orden de las moléculas, ¿no? Cuando hay un desorden tenemos entropía y se acelera, es cuando el agua está hirviendo, están todas agitadas, bueno, entonces son propiedades físicas que si nosotros lo aplicamos en un sistema que se llama familia, que se llama sociedad, que hay un orden, seguramente que podemos tener mejores resultados, pero eso es lo que no sabíamos. Y queríamos seguir en un desorden, porque finalmente eso es lo que mostró. Tan es evidente que cuando se estableció de manera oficial el cubrebocas, todos pudimos decir, ¿y ahora por qué tengo que estar en otro lugar? Y ahora, pues porque siempre ha habido orden, siempre ha habido normas, principios y leyes que tratan de que el ser humano podamos convivir en un entorno en orden, pero cada quien hace, ¿verdad? Mexican Tourist People, ¿verdad?, hace lo que le viene en gana la más de las veces, y eso generaba un desorden, aunado a una causalidad como era la pandemia, pues esto generó, nos desbordó, pero esto venía a consecuencia de un desorden. Eso es lo que yo pienso en cuanto a lo que fue la evidencia de la dependencia
racional. Por lo tanto, si nosotros lo vemos en ese cuadro, bueno, pues vamos a revisar entonces cómo son las relaciones de pareja. Porque la pregunta que yo les hago muchas de las veces, ¿verdad?, a mis pacientes o a mis alumnas es: pareja, ¿por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? ¿Y por qué él y por qué ella, no? A ver, es que me hace sentir bien, me hace sentirme segura, quiere decir que tu infancia hubo inseguridad. Eso quiere decir a futuro, quiere decir que vas a sentir la aprobación del otro, de la otra, para sentirte bien. Y ahí podemos sacar chorrísimo de información con 3 preguntas sencillitas. Si Claro, nosotros nos preguntásemos en una relación, vamos a encontrar la respuesta. ¿Y por qué lo elegí a él? ¿Por qué lo elegí a ella? O sea, a veces soy objetivo y que le pierdo lo romántico a la relación del amor, porque si hago mi recorrido de mi infancia, muchas de las relaciones o eventos o relaciones de pareja o toma de decisiones, para ser más claro, fueron tomadas emocionalmente. Si hago un análisis revisando mis tomas de decisiones, fueron más emocionales que racionales. Por eso ahora los invitamos, vamos a decirle al cerebro reptiliano: espérame tantito, y vamos a ver si el córtex, que está encargado del razonamiento y la toma de decisión, puede llevar mejores resultados, ¿no? Pues esta parte objetiva nos lleva a dejar de tener irracionales para ser racional. Por eso también escribimos, ¿no? ¿Cómo saber que en realidad tengo una relación irracional? De la forma que lo estoy viviendo. Es más pasional que racional, que la razón. Y si digo que es más por la razón, la relación se termina. Y ahí empezamos con la dependencia. O no, pero si es que sí, eso. Entonces, Gus, mientras ¿la nosotros codependencia estemos, duele y el amor no duele? bueno, me podrán decir que la codependencia, desde luego que duele, porque no te deja hacerlo tú mismo. O sea, si tú dices que el amor no duele, hay muchas filosofías y dicen hay que amar hasta que duela, hay situaciones que te hacen sentir que valores a la persona. No, definitivamente. El amor es la mejor expresión que pueda tener el ser humano del disfrute. Pero del disfrute de quién, de la otra persona o la mía. El disfrute que yo tengo, el disfrute que a mí me hace sentir que vale la pena el poder atender a alguien, el que yo decido finalmente lo que yo le puedo aportar a la otra y que la otra decide también aportar lo suyo. Porque si nosotros vamos a estar en función de lo que diga el otro, entonces también hay una frase que decía: si la felicidad está en función de lo que el otro te diga, entonces la felicidad del otro. Aquí la pregunta me dice: ¿y el amor duele? Pues si a ti te genera esa insatisfacción, porque te está doliendo, entonces si duele. Pero si tú buscas tu amor, pues bueno, dice que el primer amor que conocemos es el amor propio. ¿Qué es lo que quiero conmigo? ¿Qué es lo que me hace sentir a mí? Y esa felicidad yo la puedo hacer sentir a los demás. Entonces, ¿duele? No, no duele, porque yo estoy buscando mi felicidad, mi, mi amor propio, y entonces eso se transmite a los demás. No hace falta grandes expresiones, simplemente lo que yo disfruto lo puedo hacer saber a los demás con emoción, con sentimiento, con pasión, con vocación. Eso es lo que a mí me da vida, eso es lo que para mí es amor, y eso los demás lo van a ver. ¿Por qué sabemos que a un niño le gusta jugar el fútbol? Pues porque trae su pelota y su balón para todas partes. Bueno, pues si nosotros estamos en armonía con nosotros y lo que yo hago, que lo desarrollo con pasión y además la dedicación, lo disfruto, lo gozo, pues entonces quienes están próximos ahí, porque es un sistema, los demás también se van a sentir bien, y entonces podemos estar hablando de esa correspondencia. Por eso dice Walter Rizzo: te amo porque verdaderamente no me necesitas para vivir, te amo porque verdaderamente no te necesito. En tu libertad y en mi libertad te amo. O sea, esa es la libertad que yo puedo hacer de lo que para mí es el disfrute y la otra persona también. Por eso dice: tienes más fuerte en una relación quien necesita menos del otro. Sí, y Y el duele o te no amo, duele, pero no te necesito. sí, ¿no? Así de sencillo.
Podemos Ahora, Gus, amar la vida. Sí, no, te sí, iba a comentar, ya que estábamos hablando un poquito ahí de como que los medios de comunicación, qué está pasando ahorita, yo quisiera comentarte algo que he notado, bueno, de inclusive creo que se ha percibido más en estos últimos tiempos, como si se ha distorsionado o hay una falsa idea de amor. En películas, en series de televisión, en todos lados, pareciera que te pintan una idea de amor que probablemente no sea así en la realidad. Escuchamos canciones que parecieran ser de amor, pero parecen más un himno a la codependencia. No sé si por ahí estemos en el mismo canal, pero pasa eso, pues ¿no? nada más tú escucha las canciones, escúchalas. Y más ahora los de banda, nomás escucha las canciones de banda. O sea, así es decir, si nosotros les pusiéramos atención racionalmente, pues, analízalas. Y a lo mejor podemos debatirlo, podemos tener puntos de convergencia y a lo mejor en otras somos divergentes, pero escúchalas. O sea, todas las canciones de banda, ¿de qué te hablan? Todas. Y esos son mensajes a la conciencia, a procesos cognitivos, y vas construyendo una relación de pareja, de traición, de a la mala, de abandono. O sea, esos son mensajes que entran a mi cerebro y si los escuchamos a los 12, 13 años, cuando mi cerebro está teniendo la última reestructura, y si los escuchamos a los 6 años, cuando el niño está reteniendo acomodos, y si lo escuchamos a los 3 o 4 años, cuando está alcanzando una plasticidad en mi cerebro, pues es información que se va a quedar para siempre. A veces pensamos que solamente a lo que atiendo entra, ¿no? Toda la información por los 5 sentidos entra. Que nosotros lo focalizamos es otra situación, pero la otra también entra, ¿verdad? Por eso conocemos la psicología subliminal, esos mensajes que están ocultos dentro de un enmascaramiento. Pero bueno, entonces, escucha las canciones, o sea, es que pues tiene lo bonito, lo romántico, bueno, porque entonces quiere decir, ¿verdad? Para ti el concepto de amor, pues es todo lo que los medios de comunicación nos hacen llegar, y que los regalos y que yo creo que la manifestación más clara de amor es poder tener el respeto para mí mismo. Así de sencillo. Y si me respeto a mí, obviamente que voy a respetar a mis semejantes. Entonces, no hay mayor Claro, situación. El hecho de querer, les digo, a veces en las relaciones de pareja llegan los chavos en un ramote de flores. A ver, al tamaño de la culpa o de ese tamaño es el amor que puedes tener por alguien. Újale. ¿Quiere decir que vas a tener una relación objeto? A través de un objeto que vas a establecer un nexo con alguien. ¿Y qué pasa cuando no hay el objeto? ¿Qué pasa? Pues el sujeto no sabe de qué manera poder expresar el amor. ¿Por qué? Pues porque ha tenido una trayectoria que tiene que ser con amor, con flores, tiene que ser con las serenatas, o que, no, o sea, eso es lo más coloquial, lo más comercial que pueda haber. Por eso no quiere decir que esté mal, ¿no? Pues cada quien construye, pero en realidad dices, a ver, establecemos relaciones objetales, sí, las flores, la melodía, la forma de vestir, el llevar a algún lugar, algunos es el carro, algunos, no sé, y las chicas o la chica, viene a ser también que le guste eso, porque luego me dicen, oiga, ¿y por qué a mí sí me tocan los borrachos? Porque tú los eliges. Nosotros elegimos a la persona, bien o mal, pero elegimos. ¿Y por qué? Pues porque seguramente que el trasfondo de ti te gusta el desrebane, por eso te gusta el reventón, nada más que no lo haces evidente. Porque ¿dónde lo conociste? Pues en un antro, pues entonces, ¿o dónde la conoció mi buen? Pues en un antro, pues entonces, o sea, no es una regla, pero suele ser. ¿Dónde se conocieron? En un convento, pues no, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esta persona emerge, que le gusta, y entonces tú a veces no sabemos diferenciar en los buenos ratos y en los buenos momentos con un estilo de vida.
es satisfactorio poder estar pues, en un evento X va ocasionalmente y pasa desapercibido. Pero quienes regularmente asisten y quienes los demás también, los otros, la pareja también asiste, pues les gusta, ¿no? Dime tú, hoy en la actualidad, en cualquier feria de rancho, al más pintado y al menos pintado, escuincle de 14, 15 años y escuincle de 14, 15 años, perdón por la palabra, no lo ves con su bote de michelada. Pues viene a ser ya un estilo transformado de la sociedad, ¿no? Entonces, desde ahí ya estás formando una situación, ¿verdad? Que en una relación existe el alcohol, entonces, ¿por qué te sorprende después que te vayan a ver borracho o que esté borracha la otra? Porque desde ese momento hubo un vínculo, hubo un objeto, una forma, un medio para poderse relacionar. Para tener una connotación de disfrute, había que estar con el vaso de la michelada para sentirnos eufóricos. Y luego la música de banda cañonera, pues entonces, o sea, nosotros vamos construyendo, dice, por ejemplo, los constructos. Él ya habla mucho de los constructos. ¿Cómo construimos nosotros? Pues a través de esa situación que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Si nosotros somos deportistas y hacemos, y vamos a correr y tenemos pues nuestro escenario va a ser gente de deporte y que tiene una alimentación, sí, esa parte que nosotros no nos damos cuenta de que nuestro contexto, nosotros lo mismo lo vamos a formar, estamos formando, quienes de alguna manera estamos en la adolescencia, pues nuestro entorno viene a ser de la educación, viene a ser la adolescencia, quienes están en el ámbito laboral y que se desarrollan profesionalmente, vas a ver que tienen sus relaciones laborales, de proyectos y de cosas de trabajo, ¿no? Quienes están en el sector salud, pues médicos, enfermeras, y todo, ese es el entorno donde ellos, es su hábitat. Bueno, entonces, pues, quien les gusta el reventón, el rebaño, pues ese es su hábitat, de él o de ella o de los dos. Pero, ¿qué pasa? Esos estilos de vida tienen un costo, como los que se dedican a salud, tienen un costo. ¿Y qué es lo que vas a hacer con ese costo? Es la parte importante. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, pues saberlo manejar. ¿Y cómo lo voy a saber manejar? Volvemos al punto. Si eso me da bienestar, seguramente que ese bienestar lo voy a hacer llegar a los demás. Pero si eso me genera malestar, eso va a hacer que los demás va a tener el malestar. Y la teoría de los sistemas lo dice. Nosotros tenemos un sistema, y luego otro microsistema, un sistema, nuestro sistema, un macrosistema. Y estamos interactuando, ¿no? También propiedades de la física. Bueno, pues entonces, ¿cuál es mi sistema? Mi propio sistema y quiénes están a su alrededor, los que me dan la armonía o los que me alteran el punto. ¿Y por qué los permite que están ahí? Empezaremos por el punto de la dependencia emocional, porque me hace sentirme bien, pues porque mi personalidad me hace sentirme así muy varonil, muy acá, por decirlo de alguna manera, porque busco el reconocimiento de los demás, porque tengo pegue con las chavas y porque, pues ese es tu constructo, está bien. Nada más no te sorprendas, porque después de un momento dado te van a decir, pues oye, pero tú quieres cambiar de ese esquema, ese es el problema. Pero nosotros queremos cambiar de esquemas o de sistemas, ese es el problema, porque hay que hacer muchos cambios, hay que reestructurar. Y el reestructurar implica dejar de ser, dejar de hacer. ¿Qué pasa cuando viene la paciente? ¿Sabe qué? Pues, ¿cómo terminamos esa relación? Termina. No, pero ¿cómo? ¿Sí? Dice, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo se trabaja la dependencia emocional? Dice, que el paciente lo reconozca, que sea valiente. ¿Por qué? Porque va a empezar a poner límites. Lo primero va a decir, no más, hasta aquí. ¿Podrá? No, pues entonces, pues esos principios básicos, ¿verdad? Es reconocerlo y es poder establecer límites porque mi vida ya deja de ser autónoma para ser dependiente y entonces tengo que poner límites. Y ese primer se terminó. ¿Le contesto mensajes o no? No. Pero es que, no, no, no. Esa parte tan sutil que dice mucho de la capacidad que una persona pueda soltar, es parte también del aprendizaje. ¿Qué tan fácil o difícil nos cuesta soltar? Pues nada más les hago una pregunta, ¿cuántos pares de zapatos tienen? ¿Y cuántos utiliza?
pues como 8, y quiere decir que los otros 10 no, y por qué no los regala, los vende. No, pero imagínese si para un par de zapatos tiene un apego de ese tamaño, imagínese para soltar a una persona. Y más si fallece. Oh, pues dimensiones, les hago pensar, nomás imagínense lo difícil que le cuesta soltar. En las empresas tenemos que generalmente cada año hacen inventarios. ¿Para qué? Pues para saber lo que ya no funciona, lo que ya no opera. Por nosotros, esta pandemia nos hizo hacernos un inventario. ¿Qué es lo que no está funcionando con nosotros? Para que en su momento soltemos, desechemos y reconstruyamos. Nosotros tenemos que reconstruirnos porque el amor se construye. Y pues tenemos que reconstruirnos y lo que no funciona, adiós, bye, se acabó. Porque así como quiero un par de zapatos o regalo, ¿verdad? Me va a ayudar psicológicamente a aprender a soltar. Y si no, nosotros mismos, para los zapatos tienes, ¿cuántos ocupas? O tenemos la filosofía, estos zapatos son porque me los regaló fulanito. Y ya tenemos la historia de porque me regaló perenganito. Y esto no, porque cuando yo adelgace, cuando me vea mejor. Son cosas que finalmente nunca las damos a cabo. Es aprender a soltar. Es parte importante en una dependencia emocional. Tenemos que aprender a soltar. Por eso los procesos de duelo tienen mayor o menor grado, dependiendo del ritmo de cada uno de ellos. Y entonces, ¿cómo vamos a aprender a soltar? Y entonces, eso es lo que no hemos aprendido. Esta pandemia nos está llevando a tener que hacer un inventario de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos funciona? ¿Qué es lo que no nos funciona? Y que en su momento, aún en la familia, se puede volver a reorganizar ese sistema estableciendo normas, reglas y principios. ¿Qué es lo que yo les sugiero? A ver, los horarios para los celulares, ¿no? Y funciona dentro de los pacientes, a ver, el horario para la comida, cero celular, no hay, y la mamá se queda. ¿Hasta qué hora se utiliza el celular, señor o señor? Pues a veces hasta la 1 o 2 de la mañana. Pues a partir de hoy, el celular se apaga a las 10, 11. Para eso organiza su vida, para que la licencia se apague. Y todo el resto de la familia, a esa hora se va a apagar el celular. A los pequeños se va a decir, a ver, tienes un rato que vas a ponerle, se va a establecer orden para utilizar el celular. Y la señora eventualmente, y todos van a participar en las tareas de la casa. O sea, es establecer orden a través de normas y principios donde todos participan en un sistema que se llama familia y todos los sistemas van a estar ordenados y organizados por reglas y principios. Y si el celular ha sido un elemento de bloqueo para la relación y para las comunicaciones, pues vamos a poder dar su uso como debió de ser desde un principio a determinados horarios, a determinadas actividades, ¿ok? Y funciona. La familia empieza a funcionar con el horario del celular, tiene espacios donde solamente debe de ser para la familia, donde el horario del celular se termina a las 10, 11 y me permita quizás una lectura, quizás una reflexión propia de lo que hice el día de hoy. Esas cosas no las hacemos generalmente y ahora esta pandemia nos ha llevado a permitir decir, a ver, ¿cómo me fue el día de hoy? El reto voy para buscar trabajo, el reto para buscar cómo voy a implementar alguna estrategia para mejorar la situación económica, qué es lo que puedo hacer yo en lo que yo sé hacer y qué es lo que yo no sé hacer. Y la pareja puede decir, pues podemos hacer esto. O sea, esa comunicación que se vino coartada, porque cada quien tenía sus actividades, tenía sus razones, tenía sus propósitos, pero o muchas de las veces las parejas allá en la familia se pusieron a platicar sin celular y sin televisión y sin tener una relación sexual. A, hasta en terapia de pareja sexualmente y se oiga, y cuando tiene usted cierta intimidad, lo platica antes, cómo es el acercamiento, es pausado, animoso, hay diálogo o no. No, pues y al final, no, pues cada quien recoge sus canicas y se va, ¿no? Esa es la parte donde la comunicación está dejando de funcionar. ¿Qué tanto tiempo estamos con los hijos? Claro que la escuela, pues, ahora se van a dar un tiempo. Como no hay celular y ciertos horarios, se les obliga, digo, entre comillas, a que tengan esos espacios donde platiquen, convivan, pueden salir a caminar. Eso lo digo yo,
Yo participo mucho que salgan a caminar, a que jueguen con los niños, y los niños jueguen entre papás y mamás. Media hora, no les pido mucho, media hora y funciona, al menos de la gente que está viniendo conmigo hasta terapia de pareja, pues está funcionando. ¿Por qué? Porque quitamos un elemento que para lo cual estaba siendo el distractor, que era la comunicación. ¿Qué es lo que piden los adolescentes cuando estamos trabajando con ellos? Que mejore la comunicación. Es que mamá no me escucha. Órale, ¿no? Pues esa demanda de atender y de comunicar, pues ha sido un factor importante, por ejemplo, como el celular. Pero bueno, pues el punto es, ¿qué tan bien o qué tan mal veíamos nosotros con respecto a lo que es las canciones, todos esos eventos? Porque muchos de lo que nosotros tenemos en la sociedad ha sido construido, son necesidades no creadas, o sea, pero son necesidades creadas, perdón. ¿Creadas por qué? Pues porque nos venden que ir a tal restaurante, o tener determinado estilo de ropa, o tener un reloj, o tener un viaje en tal hotel, o sea, cosas cuando dices, pues, la pones y dices, me estaría padre, uno está en un yate, una lancha, un hotel así con una cama como de ring de box, así de box de tres, de diámetro de espacio, en fin, pero cuando tú dices, a ver, esto realmente me va a hacer feliz, pues yo creo que puedes disfrutarlo, porque tampoco lo podemos negar, pero realmente tú podrás disfrutar una camota que una camita. No, porque tú lo construyes. Uh-huh. Finalmente podrás decir, que tengo un terrazo. Pues sí, pero si esto también, de acuerdo a lo que yo pueda disfrutar, también puede ser funcional para mí. Y entonces empezamos en esa de valores de Alport también, que dice, ¿no? En dónde estoy y dónde me ubico. ¿Por qué? Porque es lo que yo voy a disfrutar. Y si yo lo disfruto, los demás también les voy a hacer sentir que lo disfruten, ¿verdad? Y entonces, por eso es que las canciones, pues yo nomás las escucho y dices, estoy triste, pero hoy, de no ser banda, tú escuchas y dices, bueno, aún las antiguas también tenían ese mensaje de fatalidad, de los tríos, no sé si los has escuchado, de la época de los 80, de los 90, pues también finalmente es esa expresión, porque hay esa parte del romanticismo, por ejemplo, como se Juan Inés de la Cruz, ¿no? Sus bolsillos dices, caramba, ¿no? O Mario Benedetti, sus poemas, dices, caramba, o sea, hablan del amor, esa parte interior de nosotros, ¿no? Y pues otros finalmente, pues parte del comercio y generar situaciones de frase. El amor, dice, el amor es darlo todo y no esperar nada a cambio, seguro, seguro, porque luego nos vamos con esa finta y después se nos estamos echando en cara, ¿no? O sea, a ver, en fin, podríamos hablar una serie de circunstancias y entonces, pues bueno, lo que siempre comento es la parte racional. Quizás ya en su momento, por el recorrido de la vida y mi formación no me lleva a pensar así. Y ese es mi comentario, es lo que yo les digo, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué y para qué? Y las más de las veces dicen, pues no me ha ido bien, y de las novias o de los novios que has tenido, ¿con cuáles? No, es que este es el amor de mi vida número 16. ¿Qué te hace pensar que este es el bueno? ¿No? ¿Cómo saber? Una vez escuchaba y me decían, hay que estar preparado para las oportunidades se presenten. Ah, carambas. Pues yo lo que tengo entendido es que las oportunidades tú las preparas, tú lo construyes, ¿sí? Tú construyes a dónde quieres ir. O sea, dice, es como si te llegaran una licenciatura en psicología, ¿no? Órale, regalamos títulos y no te toca. Y dices, oye, ¿estabas preparado? ¿Cómo? Pues sí, ¿no? No. Esas oportunidades nosotros las tenemos que construir porque pues nos vamos a se presentan. ¿No? Puedes preguntar a la gente de éxito, Steve Jobs, por ejemplo, pues él fue construyendo su futuro, ¿no? Que fue construyendo su futuro. O sea, todos los que tú puedes revisar, personas exitosas, empezaron desde muy abajo. El Kentucky Fried Chicken empezó su desarrollo a los 65 años. McDonald's empezó a construir desde que eran
muy jóvenes, y eso vendiendo una serie de comida que estaban afuera de una fábrica, pero bueno, Henry Ford empezó también con sus casas. Podríamos hablar de una serie de gente exitosa, pero todos construyeron, ¿sí? Las oportunidades se presentan, pero tú las construyes. El que se presente, no, tú vas buscando las oportunidades. Y bien, a veces pensamos que las oportunidades son golpes de suerte y que la primera me va a pegar, ¿no? Quiere decir que no hice lo que tenía que hacer y por eso falló. Pero si pongo atento y corrijo, seguramente cada vez voy a estar más cerca de lo que yo quiero ser, a dónde quiero llegar y cómo quiero llegar. Entonces esas oportunidades te las construimos. ¿Y por qué hago un comentario? Porque el amor también se construye. Se construye de manera ascendente o se destruye. Dicen, el amor se acaba, dice la canción, ¿no? Ah, pues sí. ¿Por qué? Porque finalmente no le diste la consistencia, no le diste el enfoque. En neurología tenemos esta parte, dice, si nosotros tenemos una línea, quiere decir que el sujeto está muerto, ¿no? Pues el amor se torna continuo, monótono, se acaba, pero si tenemos nosotros esa alternancia, ¿sí? Le vamos buscando diferentes facetas, el amor se mantiene, claro. Entonces, el amor también se construye, las relaciones de pareja se construyen, se consolidan, ¿no? Entonces, esa parte dices, oye, que el amor debe, pues, si tú lo has ido construyendo con pasión, con dedicación, porque tú te sientes bien con quien elegiste, seguramente que la otra persona se va a sentir satisfecha porque dijo, lo veo feliz y yo también. Esta es la correspondencia, entonces el amor se construye, pero cuando no, pues establecemos relaciones dependientes, establecemos relaciones del pues ya que, y yo no quería, pero resulté embarazada, y que pues, no había otra cosa, pues es lo que hay, y bueno, entonces, pues bueno, a veces Gus, cuando ya, sí, dime. sí, bueno, de verdad que creo que es ya, yo creo que a estas alturas han sacado papel y lápiz y han apuntado tanto características como recomendaciones que nos acabas de dar, Gus, para, para evitar, para prevenir, para salir, para todo lo que tenga que ver con identificar la codependencia, reconocer ese amor que tenemos dentro de nosotros, generar esa medicina dentro de nosotros mismos, no buscar que la otra persona es la medicina y querer tener esa medicina. Gus, de verdad te agradecemos mucho tu tiempo, tus conocimientos, de verdad, el espacio que has dado ahorita. Quisiera que nos dieras algún teléfono de contacto para que las Ah, personas que quieran tomar algún tipo de terapia, alguna consulta, que nos dijeras por ahí cómo pueden localizarte, Gus. bueno, en el Facebook me conoce como Gustavo Vélez Díaz. Mi teléfono es 773-109-1180 y me ubica como consultor psicológico. Normalmente estoy publicando en el Facebook, también estoy pasando normalmente videos, ahí me pueden localizar, pero consultor psicológico a sus órdenes, consultorio psicológico de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Y de esa manera por WhatsApp también les contesto algunas dudas o preguntas, lo que de alguna manera quieren hacer saber. ¿Cuál es mi propósito de la salud mental? Ese equilibrio, dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es la salud? Bueno, pues es el equilibrio biológico, psicológico, social de la persona que está en el contexto. Es un equilibrio, pero bueno, te agradezco la invitación No, al contrario, y Gus. estoy a tus órdenes. Muchas gracias, de verdad. Queremos también comentarles, vamos a estar con Gus en una segunda parte de, ya no de codependencia, vamos a tocar el tema de relaciones de pareja, vamos a hablar de ese tema con Gus. Y bueno, pues déjenos también en los comentarios alguna pregunta que tengan para Gus, algo que quieran saber, algún tema, si de todo lo que acaban de escuchar se identificaron con algo o quieren externar algo. Hay que expresar las emociones. Este es un espacio para hacerlo. Agradecemos de verdad, Gus, el apoyo. Agradecemos a las personas que nos están viendo. Síganos en más entrevistas. Muchas gracias, Gus. Gracias a ustedes. Nos vemos con más. Gracias, Gus.